Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Rebeca Vieira, la coordinadora de la Red Interamericana de Educación Docente, una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos. Me complace darles la bienvenida a este webinar de la serie de webinars COVID-19, Enseñando STEM en Cuarentena. Antes de seguir, quisiera brevemente presentar la RIED a aquellos que aún no nos conocen. La RIED tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación docente en las Américas. Para eso, ofrecemos fondos y actividades para líderes educativos con el objetivo de solucionar problemas de políticas y prácticas relacionados a la educación docente en STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para aprender más sobre nosotros y cómo involucrarse, visítenos en nuestro sitio web. La ubicación estará al final de esta presentación. Presentados por docentes fellows, participantes de los equipos de proyecto de la red, así como otros que apoyan a la red. Esta serie de webinars tiene como objetivo apoyar a los esfuerzos de los docentes durante estos tiempos en cuarentena. Para unirse en futuros webinars, visite nuestra página web que se mostrará de nuevo al final de la presentación. Esta mañana nos complace tener una presentación de 3 panelistas. Primero tenemos al doctor Diego Cardona, director ejecutivo de la Red Académica de Docentes e Investigadores de la Educación Superior, o RADI, de Colombia. Es experto en transformación digital, participante activo en la generación de política pública en la educación superior, ingeniero, magíster y doctor en administración con postdoctorado en educación mediada con tecnología. También tenemos la presencia de Miquel Martiquet, director encargado en Microsoft Colombia del área de educación. Es experto en innovación, competitividad y transformación digital a nivel gubernamental. Es administrador con MBA y múltiples certificaciones internacionales con el ámbito de la sostenibilidad. Y por último, tenemos a Francisco Forero. Es responsable en Coursera del equipo de apoyo a la educación superior ante la coyuntura COVID-19. Tiene larga experiencia en implementación de soluciones tecnológicas a través de reconocidos proveedores a nivel mundial. Es ingeniero con magíster en administración. La presentación de cada ponente durará aproximadamente 20 minutos. Durante las presentaciones, pueden hacer preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Por favor, traten de no usar el chat porque ahí se pierden los mensajes entre todos los comentarios. Al final de la presentación, se contestará un número selecto de preguntas y tendremos aproximadamente 20 minutos para eso. Este webinar se grabará en video y tanto la grabación como las diapositivas adjuntas se vincularán a la página web. También queremos expresar nuestra gratitud al Portal Educativo de las Américas, que nos está apoyando en este momento con la transmisión de esta presentación en vivo a través de su página web, y a nuestro donante, la Misión de los Estados Unidos ante la OEA. Y por favor, no olviden de contestar la pequeña encuesta al final de esta presentación que nos ayudará a determinar webinars futuros. Muchísimas gracias por su presencia y ahora paso la palabra a nuestros panelistas. Muy buenos días, muchísimas gracias por su asistencia, Rebeca, en nombre de la OEA, muchas gracias por esta invitación a poder discutir de una temática que es altamente pertinente para la educación superior y que pues se vio profundizada por la coyuntura del COVID, aunque pues obviamente venía desde hace un buen tiempo esta necesidad de actuar en procesos de transformación digital de las instituciones y del sector mismo. Como lo comentó Rebeca en la inducción, mi nombre es Diego Cardona. Voy a hacer inicialmente una presentación conceptual de lo que es la crisis que está viviendo el sector de la educación superior, que se profundizó, como lo estoy comentando, a través de esta pandemia que nos ha llevado a ese aislamiento obligatorio, preventivo, para luego hablar de una alternativa viable a esta crisis que tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Luego, desde Microsoft, Mike nos hará una presentación de lo que ellos están trabajando a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con transformación digital. Y cerraremos con la propuesta que Coursera ha venido implementando para responder de manera explícita a las necesidades que ha generado el COVID. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Bien.
espero pues que me estén viendo aquí. Voy a detener mi video simplemente para poder facilitar la velocidad del streaming, pero luego pues podremos activarlos para que conversemos. Bien, como les decía, la idea es hablar de lo que es el efecto del COVID en lo que es el sector de la educación superior y pues muy en particular como herramienta alternativa a esta situación, la transformación digital. Pues ya las presentaciones iniciales las hizo Rebeca. En este momento, entre otras múltiples funciones que me agrada hacer desde la perspectiva de colaboración, desde el ámbito social, es la dirección ejecutiva de la Red Académica de Docentes e Investigadores en Educación Superior en Colombia, la RADI. El objetivo de la RADI es propender por un foro de discusión que permita aportar en la generación de política pública en el ámbito de la educación superior. Pues ustedes nos podrán contactar a los 3 panelistas a través de los diferentes elementos de contacto que aparecerán en nuestras presentaciones, que inclusive, como Rebeca lo estuvo explicando, estarán disponibles a través de los enlaces de la RIED. Bien, hay un tema muy importante que acostumbro utilizar cuando inicio las presentaciones, y es una frase que me encanta de este personaje. Este señor, que ya aparece en pantalla, es Alvin Toffler, un futurólogo. Él falleció hace un par de años, en el 2016, pero a lo largo de su larga trayectoria profesional, predijo muchísimos de los elementos que hoy estamos viviendo. Y uno de los elementos que me encanta fue una frase del final de su vida, en el que planteaba que el analfabetismo del siglo XXI ya no será ese analfabetismo tradicional de no saber leer o escribir. En general, en la sociedad actual, si no la totalidad, la gran mayoría de la población al menos sabe leer y escribir. Hay otros elementos adicionales al analfabetismo, pero lo que es lectura y escritura está casi que superado desde el punto de vista estructural. Lo relevante para el siglo XXI, el hoy, y pues obviamente para el futuro, va a ser esa eficacia en poder aprender como primer elemento. Un segundo elemento es desaprender. ¿Y para qué desaprendemos? Para poder reaprender, porque vamos a estar en constante evolución, en continuo cambio, en continua revolución. Y por eso la relevancia de tener la habilidad para poder aprender, desaprender y reaprender. Ahora bien, esto es un llamado para que tengamos una mente abierta a los elementos que a lo largo de las 3 conferencias que haremos en el día de hoy, ustedes como esponja asuman esos conocimientos y revisen lo que consideren que es aplicable para su realidad. Avancemos. La educación está en crisis. Y esto no es un embeleco de Diego Cardona o de la OEA o de la RIED o de la RADI. Esto es un elemento que ya es estructural y que ya ha sido presentado en múltiples ocasiones, entre otras en el informe sobre el desarrollo humano del 2018, que lo presenta continuamente el Banco Mundial. Y en el 2018, de manera explícita, lo dijo. El documento se titula Aprender para hacer realidad la promesa de la educación. Y dice que hay una crisis, en el 2018, hay una crisis de la educación. Esto, como se dan cuenta, no es una situación que esté ocurriendo hoy. Es una situación que, por lo menos desde el punto de vista internacional, ya estaba planteada en el 2018. Y hay 3 elementos de esta crisis. El primer elemento es que los resultados de aprendizaje son poco satisfactorios. Y muchos sistemas a nivel latinoamericano se están volcando de la medición de las capacidades institucionales a la medición de los aprendizajes. Es decir, se está moviendo desde una focalización en las instituciones, la capacidad para poder enseñar, a una situación en la que estamos centrados en la persona, en el ciudadano, en el aprendiz. Y por eso lo relevante es medir los aprendizajes. Y lo que se identificó es que se está generando una escolarización sin aprendizaje, lo cual es grave, porque lo que está generando es el incumplimiento de la promesa social que tiene la educación como el gran igualador en la sociedad.
Un segundo elemento de la crisis identificada en el 2018 es que las instituciones le están faltando a los estudiantes. Y le están faltando a los estudiantes porque se han apertrechado de gran cantidad de capacidades con excelentes profesores, buenísima infraestructura, diseños curriculares muy bien armados, pero que finalmente no estaban generando las competencias que requerían para poder acceder a los beneficios que tiene el sector productivo a nivel mundial. Y el tercer elemento de esta crisis es que los sistemas educativos le están faltando a las instituciones. O sea, hay una cadena de causa-consecuencia que lo que está generando es que al final la crisis se expresa en que las personas que han pasado por el sistema educativo no están logrando las competencias esperadas. Este no es el único estudio. Acaba de ser publicado la semana pasada el reporte de seguimiento global a la educación por parte de la UNESCO. Y lo que plantea este documento en la búsqueda del logro del ODS 4 es la inclusión y la educación, todos, sin excepción. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay una brecha importante en los logros que se tienen para que en el 2030, supuestamente, tengamos el objetivo cumplido. Y lo que recomienda son varias cosas. Por un lado, hay que entender la inclusión de manera mucho más amplia. No solamente son por diferencia de razas. Hay una gran cantidad de opciones asociadas a lo que es el concepto de inclusión y es importante que los sistemas educativos lo tengan en cuenta. Por otro lado, independientemente de los esfuerzos que hacen las instituciones, que hacen los gobiernos, algunas personas, algunos ciudadanos se están quedando atrás y es importantísimo evitar que eso ocurra y por eso la relevancia de la financiación que se requiere para que los que se queden atrás puedan avanzar. Por otro lado, es clave poder compartir recursos y competencias entre las diferentes instituciones que están participando del sistema y de tal manera que se puedan consultar las decisiones con todos los posibles grupos de interés, no solamente con un grupo específico, sino con absolutamente todos, de tal manera que realmente se genere la inclusión. Lo importante también es que se generen unos sistemas de cooperación entre las instituciones de gobierno encargadas de hacer esa implementación de política para el logro del ODS 4. Además, en ese proceso de cooperación entre los gobiernos es fundamental que también tenga una participación activa en las organizaciones no gubernamentales, porque pues finalmente lo que se está buscando es un diseño universal para que se pueda aplicar en el proceso formativo, empoderando a los educadores. Es importantísimo porque el educador es el que realmente tiene la responsabilidad directa de la implementación de los procesos que se están haciendo. Y aquí entonces ingresa la tecnología como elemento clave. Es fundamental poder recopilar datos para poder hacer analítica del éxito de los estudiantes. Y otra cosa importante, aprendamos de los que ya lo han vivido. Y estas son las recomendaciones del informe que se presentó hace menos de una semana por parte de la UNESCO. Es decir, lo que en el 2018 se dijo, lo que el informe está planteando es lo que profundizó el COVID. Esta es una crisis que no surgió por el COVID, es una crisis que viene de tiempo atrás. Y también hay una serie de cambios asociados a las competencias que requieren los sistemas y el sistema de educación, porque los sistemas productivos también lo están refiriendo. Nuevamente, no lo dice Diego, no lo dice la OEA de manera autónoma y sola, no lo dice la RIED, no lo dice la RADI, lo dicen las grandes instituciones de apoyo multilateral como el Banco Interamericano, como las Naciones Unidas, como el Foro Económico Mundial, como la OECD, importantísimo, la Organización Mundial para el Trabajo, porque pues ellos son los responsables de lograr un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo humano. Y allí lo que está ocurriendo es que hay unas competencias fundamentales asociadas a los elementos técnicos que son necesarias, que están en la base y que tienen que ver con la aptitud, con P, que tiene que ver con los conocimientos. Pero inclusive, más importante que los conocimientos, hay una serie de competencias sociales, de competencias blandas, de competencias asociadas a la resiliencia, a la tolerancia a la incertidumbre, al pensamiento crítico, que están asociadas a la actitud con C. Es mi posición personal frente al proceso de aprendizaje. Y además,
desde el punto de vista formativo, los sistemas han sido diseñados, los sistemas formativos han sido diseñados para atender a las generaciones, y entonces en la básica y la media pues entran los niños, y en la educación media y superior pues lo que ingresan son los jóvenes, y se supondría que una vez finalizado mi proceso de formación estándar, yo ya no tengo que retornar a la educación, y eso es incorrecto. Nosotros habíamos diseñado como instituciones respuestas para las personas que fueron de los baby boomers, que han sido de la generación X, que están en el concepto de millennials en este momento ingresando al sistema de educación superior o a los centennials. Pero la realidad es otra. No sé si conozcan a la persona que en este momento tengo en pantalla. Esta señora es una modelo de 96 años, Iris Apfel. Y es tal vez una de las trending más importantes en redes sociales, con 96 años, o sea, muy por detrás de los baby boomers. Y es una persona a la cual el sistema de educación tiene que darle respuesta a su necesidad de renovación, de reinvención, que es una palabra que en este momento está muy de moda. Pero en el otro extremo tenemos a una muchacha como la que tenemos en este instante en pantalla. No sé si la identifiquen, esperaría que sí. Es Greta Thunberg, la gran activista asociada a los temas de calentamiento global, ambientales, no alcanza a tener los 18 años, tal vez tiene todavía los 17 años, y tiene una preponderancia gigante. ¿Gracias a qué? A que estamos haciendo un proceso de innovación, de renovación, de continuo proceso de aprendizaje. Ya no son centennials, ya no son millennials, ahorita se habla de los perennials, y los sistemas de educación tienen que responder frente a los perennials como elemento clave del proceso formativo y de los diseños que tenemos que realizar. Y el entorno también nos está generando una serie de problemáticas. Estamos en un entorno que se denomina VUCA, un entorno muy volátil, un entorno al cual tenemos que responder con visión, un entorno altamente incierto al cual tenemos que responder con entendimiento, un entorno altamente complejo al que tenemos que responder con claridad. Y por último, un entorno altamente ambiguo en el cual tenemos que actuar de manera muy ágil. Esa es la realidad en la cual nos encontramos. Y para achacar los temas, pues nos aparece el COVID hace un par de meses. Los primeros casos se dieron finalizando el año pasado en China, y fíjense cómo ha sido el crecimiento exponencial de la cantidad de casos, generando esta necesidad del aislamiento, que es lo que está impactando los sistemas económicos y pues obviamente al sistema de educación, lo cual se tocará por parte de los conferencistas que me acompañan. Ahora, esto también ya había sido mencionado por otros estudios. En el mes de marzo, la Fundación Qatar, a través de la Unidad de Inteligencia Competitiva Económica, de The Economist, planteó 5 modelos de educación. No era una respuesta específica al COVID, pero coincidió con la situación del COVID. Y ellos plantean que al hacer una evaluación detectan la necesidad de que se trabaje en universidades en línea, de que trabajemos en universidades en clúster, es decir, no trabajemos como elementos aislados, sino que trabajemos de manera conjunta, mancomunada, colaborativa, compartiendo recursos. Igualmente, lo clave no es que tengamos unas capacidades institucionales, sino que le estemos proveyendo a los estudiantes que pasan por las aulas unas habilidades y unas experiencias que son los que necesita el sector productivo, y por eso los modelos de universidades experienciales, que están muy asociadas también a los modelos de artes liberales muy tradicionales en los Estados Unidos, pero que en Latinoamérica no son de aplicación generalizada. Además, con una discusión muy importante si son relevantes las 7 artes liberales o es mejor trabajar en las competencias específicas que se requieren desde el punto de vista tecnológico por parte del sistema productivo. Y por último, un modelo de acompañamiento por partnership, es decir, las instituciones deberían trabajar de manera mancomunada, conjunta y de la mano con el sistema productivo, con las empresas, para que exista una comunicación directa. Fíjense, esto no lo dijeron por COVID, esto venía de unos estudios previos que coincidencialmente se publicaron en la mitad de la pandemia, en el mes de marzo. Hay otro modelo muy interesante que es el Horizon Report, también publicado en el mes de abril a través del New Media Consortium. Y se habla de que el sistema de educación superior está siendo permeado por una serie de tendencias desde la perspectiva social, tecnológica, económica y política.
y que para poder responder a esas tendencias es necesario que actuemos a través de una serie de tecnologías emergentes. Por un lado, tecnologías de aprendizaje adaptativo. Tenemos que personalizar el proceso de aprendizaje. Todos tenemos ritmos diferentes, necesidades diferentes, competencias diferentes y además tenemos que responder frente a una necesidad del sector productivo que es independiente de una masificación del proceso formativo. Y este tipo de tecnologías de aprendizaje adaptativo ya existe. Estamos en la etapa de crecimiento de la tecnología y está generando unos impactos muy positivos en los sistemas educativos. La otra tecnología emergente que es clave es la inteligencia artificial y el machine learning. Son elementos claves que van a permitir ampliar el espectro de la enseñanza y van a cambiar por completo los diseños curriculares, porque es que no es lo mismo que nosotros estemos enseñando en una aula de clase como lo hacíamos cuando salió la primera universidad del mundo en la década, en el siglo I, en el 897 en Túnez. En ese momento el proceso formativo era un proceso magistral que inclusive hoy por hoy aún seguimos utilizando. La inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina están cambiando por completo los procesos formativos. Por otro lado, si lo que nos interesa es el resultado final y es la eficacia de lo que nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes, siendo aplicable en el entorno empresarial, lo que necesitamos son analítica del éxito de los estudiantes. ¿Sobre la base de qué? De tecnología. ¿Sobre la base de qué? De transformación digital. Inclusive, esto nos va a implicar todo un rediseño de los procesos curriculares. Y el diseño instruccional entonces está ganando una preponderancia altísima dentro de las estructuras educativas y muy en particular en la educación superior. Porque pues también para poder responder a estos procesos de transformación digital necesitamos acceder y reciclar y reutilizar todos esos objetos de aprendizajes abiertos, los Open Learning Resources, porque es clave que no nos pongamos a inventar lo que ya está, simplemente aprovechémoslo y utilicemos. Y por último, la realidad extendida. Miren, es peligrosísimo cuando nosotros estamos intentando hacer procesos de experiencia en una realidad que puede ser muy peligrosa para el participante. Para eso existe la realidad extendida, que existen múltiples formas de aproximarse y nuevamente, hasta ahora se está iniciando su implantación en el sistema educativo, pero está generando unos beneficios muy importantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Por un lado, transformación digital, que se basa en tecnología, pero que no es tecnología, va mucho más allá de la tecnología. Tiene que ver con la orientación, con las ideas, con la estructura, con los objetivos, con los procesos. Hay que redefinir los procesos porque la gente se va a ver impactada. Y por último, tenemos que hacer los procesos de implementación. Entonces, la transformación digital es una posible respuesta. Porque lo que se estaba diciendo, más importante que la tecnología es el rediseño de procesos. Unos rediseños de procesos que tienen que generar el aprendizaje a lo largo de la vida. El lifelong learning. Ya las personas mayores de 50 años vamos a seguir yendo al sistema de educación porque necesitamos renovarnos dado que nuestra expectativa de vida hace que seamos económicamente activos por lo menos otros 30 o 40 años. Y eso implica que tenemos que volver a los sistemas educativos. Tenemos que hacer uso de la tecnología. Ya no es solamente el tema presencial, sino que tenemos que actuar en modelos semipresenciales, el blended learning. Y por último, tenemos que movernos desde la medición de las capacidades institucionales a la medición de los aprendizajes que se lograron por parte de los estudiantes. Voy a cerrar mi presentación para no pasarme de los 20 minutos que tenía asignados con una frase que me encanta de este personaje que está en pantalla. Este señor es Ray Kurzweil, es el director de tecnología de Google. Y él dice una frase que me encanta. Necesitamos estar listos para la singularidad. ¿Y qué es la singularidad? Ese momento en el cual la capacidad de las máquinas van a ser superiores a lo de los humanos. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Relativamente en poco tiempo. Eso no implica que las máquinas van a ser mejores que los humanos. No, porque es que los humanos tenemos una serie de competencias que difícilmente van a ser desarrolladas por las máquinas. El human being. Hay que estar abiertos, pero críticos, científicos, pero humanistas, aventureros y curiosos, pero armados de muchísima precaución en el proceso formativo que vayamos a realizar y en la incorporación de esta transformación digital en el sistema. Y por último,
Tenemos que ser emprendedores, lo cual implica tener ideas individuales, pero hay que tener una mentalidad colectiva. De verdad que muchísimas gracias por haberme permitido conversar con ustedes de estos temas y le voy a pasar la palabra a la persona que va a representar a Microsoft. Mike, de verdad que espero haberte dejado la puerta abierta para que puedas comentar de lo que es transformación digital. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú puedas avanzar en tu proceso. Muchísimas gracias a todos y Mike, Hola, la ¿cómo están? audiencia es tuya. ¿Cómo están? ¿Cómo van todos? Muchísimas gracias por el espacio. Aquí estoy tratando de prender la cámara. Al parecer lo tenía como bloqueado. Bueno, ante todo, pues muchísimas gracias, Rebeca, a todo el equipo de la OEA, Diego, por la introducción, por los mensajes. Yo creo que no podemos estar más alineados, pues, y por una obvia razón es que, pues, estamos viviendo esa transformación, estamos tratando de acompañar las instituciones educativas, estamos tratando de acompañar los ecosistemas y nos estamos dando cuenta de lo que está pasando y estamos dando un primer approach de realmente cómo lo podríamos enfrentar. Clave también, me encanta el espacio que tendremos al cierre con ustedes todos para que puedan hacer sus preguntas. Clave para nosotros entenderlos, escucharlos, aprender de ustedes, porque realmente lo que nosotros hacemos parte de la necesidad de los investigadores, de los docentes y de toda la comunidad educativa. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y ya les voy a empezar a presentar mis diapositivas. Disculpa, soy un poquito nuevo con el Zoom. Ya se los estoy compartiendo. Listo. Entonces, les quiero contar, yo no voy a hacer un enfoque particular específico en el tema del COVID-19, obviamente lo voy a mencionar, porque como bien lo dijo ahorita Diego, esa crisis de la educación no nació del COVID, no parte del COVID. Sin embargo, el COVID ha venido acelerando fuertemente esos cambios, esas necesidades y esa transformación. No únicamente la educación, obviamente, ustedes lo pueden ver cada día, todos los sectores se han venido impactando, el sector de la salud, el sector de la educación y todos los otros sectores se han venido impactando por el COVID. Entonces, les quiero contar un poquito cómo lo hemos venido enfrentando desde Microsoft y cómo vemos nosotros desde Microsoft esa transformación de la educación. Ante todo, les cuento, esa es la visión de Microsoft, lo que están viendo en este momento. Nosotros estamos ahí para empoderar a las organizaciones y las personas a utilizar la tecnología. Estamos aquí para apoyarlos a utilizar la tecnología y que la tecnología sea asequible para todas las personas en todo momento. Nosotros no queremos imponer tecnologías, no queremos direccionar tecnologías, sino que queremos que se habiliten todo tipo de tecnologías y de hecho por eso ustedes ven el gran cambio que ha venido teniendo Microsoft en los últimos 5 o 6 años, donde hemos venido trabajando con todas las empresas de tecnología en el mundo, especialmente y muy fuertemente en el tema de educación. ¿Por qué? Porque sabemos que el reto de esa transformación es ahora, el reto de la transformación, todos debemos montarnos en ellos, no únicamente las grandes compañías, sino las compañías pequeñas, las medianas y obviamente el sector educativo. Uno de los datos con el cual me gusta mucho empezar es este, que nos dice Pierre Notin de Accenture. Básicamente, desde el año 2000, las grandes empresas de las Fortune 500 han venido desapareciendo. Casi la mitad de esas empresas han venido desapareciendo. Y de hecho, muy tristemente, obviamente, como les dije ahorita, el tema del COVID ha venido acelerando todas esas tendencias que se venían viendo por la transformación digital. Eso es lo que está pasando y se está acelerando. Últimamente, todos los días uno se despierta leyendo las noticias y viendo que una nueva empresa, inmensa empresa o muchas empresas pequeñas y medianas han venido desapareciendo y todos los días una más y otra y otra. ¿Y por qué? Porque no han sabido tristemente enfrentar ese tema de digitalización a tiempo. El tema del COVID lo ha venido acelerando, unas estaban listas, unas no tanto, y obviamente la tasa de mortalidad se ha venido acelerando. De hecho, pongo esa tercera diapositiva para que vean un poquito
lo que está pasando. De hecho, esas diapositivas, algunas de esas empresas que hace 6 meses en mis presentaciones yo las hacía, yo les decía, miren, Airbnb, por ejemplo, una de las grandes empresas que ha venido transformando el tema de los hoteles y del tema del turismo, o Uber, por ejemplo, que ha venido transformando el tema de transporte, pues en este momento, a pesar de haber sido empresas que han traído esa gran disrupción en el tema del COVID, les ha tocado empezar a revisar un poquito sus modelos y empezar a revisar cómo deberían adaptarse a ese mundo cambiante. Y yo creo que ese tema de adaptarse al mundo cambiante es precisamente lo que nos trae hoy, es precisamente lo que debemos empezar a ver con la educación, porque ya entran muchos nuevos actores en el modelo de educación que generan, digamos, esos cambios. Aquí les quiero mostrar muy rápidamente un tema de LinkedIn. LinkedIn, de hecho, yo creo que ustedes en los medios de comunicación lo han podido ver. Con LinkedIn, que hace parte del grupo de Microsoft, hemos venido trabajando con el SENA en Colombia y hemos venido, digamos, haciendo un análisis masivo de la oferta y demanda laboral en el país, justamente para poder adaptar todos los temas de educación hacia el tema de demanda laboral. Entonces, esos números que ven acá son los números que salieron al día de ayer. Y el impacto del COVID ya se ve latente. Hace 6 meses solamente teníamos 6 millones de personas con perfiles de LinkedIn en Colombia. Al día de hoy tenemos 8.4. Es decir, que cerca del 40% adicional de personas que están viendo la necesidad de poder actualizarse y de poder buscar otras opciones laborales. En Colombia, por ejemplo, tenemos al día de hoy 64,000 empresas en la red de LinkedIn. Hace 6 meses teníamos 20,000, se triplicaron. Vieron la necesidad de digitalizarse, vieron la necesidad de cambiar. Sin embargo, a pesar de esa gran cantidad de empresas representadas, a pesar de ese crecimiento en los perfiles de personas, los empleos activos pasaron de 60,000 a 20,000. O sea que los empleos posteados en LinkedIn han venido dividiéndose por 3 en los últimos 6 meses. Algo bastante representativo del impacto que ha venido teniendo el COVID. Obviamente esperamos que sea momentáneo, pero esto muestra digamos, el impacto de esa crisis que está llegando y que va a empezar a impactar todas las industrias. Entonces, para ya aterrizar al tema de educación, la educación está cambiando. Y de hecho, estoy muy emocionado de poder compartir ese espacio también con Francisco, porque el tema de Coursera, el tema de esas plataformas que tienen esos cursos abiertos, que pueden ser gratuitos, que pueden certificar a los estudiantes, es algo que ha venido siendo la gran disrupción de la educación durante los últimos años. Entonces, y ellos yo creo que muy alineados con lo que está pasando en las actividades laborales. Es un tema que antes de los 80, si ustedes ven aquí ese estudio, las actividades laborales realmente eran muy mecánicas, muy, digamos, automáticas. Sin embargo, el tema de creatividad y el tema de tareas abstractas ha venido creciendo a una velocidad muy rápida. Y eso, ¿qué requiere? Justamente lo que estaba mencionando Diego ahorita, el lifelong learning. ¿Por qué? Yo siempre doy como ejemplo mi padre. Mi padre se graduó de ingeniería mecánica en los años 70 y no tuvo que actualizarse en toda su carrera. Él llegó y se jubiló en el 2010, 2011, y en toda su formación tuvo que tener unas actualizaciones mínimas frente a la tecnología, frente a lo que él venía desempeñando. Él venía en el sector automotor. Sin embargo, hoy en día, cuando uno ve, por ejemplo, la disrupción con el mercado de automotores, por ejemplo, con el tema de Tesla, el tema de actualizaciones tecnológicas tiene que venir muchísimo más rápido.
Entonces, ahí entran todos esos mecanismos de aprendizaje a lo largo de la vida que son fundamentales para que las personas no se vuelvan obsoletas. Entonces, lo que decía ahorita Diego, que la tecnología viene cambiando a un ritmo muy rápido y más rápido y más rápido, pues nosotros también como seres humanos no nos podemos volver obsoletas frente a las máquinas, no va a pasar, porque justamente tenemos esa gran capacidad de adaptación, pero debemos concientizarnos y autogestionarnos frente a ese nuevo tipo de aprendizaje recreativos. Entonces, aquí también del Foro Económico Mundial, para que puedan ver un poquito ese tema, digamos, del desplazamiento de la oferta laboral, todos los empleos de oficinas, administrativos, que eso de hecho se vino acelerando con el COVID. El tema de manufactura, producción, construcciones, son todos los empleos que más fácilmente se están perdiendo. ¿Sí? Y ahí hago un paréntesis. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han venido escuchando que la inteligencia artificial, la automatización de los procesos va a, a traer un cataclismo a nivel laboral. Sin embargo, no estoy de acuerdo y si uno mira bien esta diapositiva, lo podemos ver. Básicamente, se está desplazando la oferta laboral. Todo lo que es sistemático, automático, todo lo que es repetitivo, va obviamente desapareciendo porque eso las máquinas lo pueden hacer mejor, eso está claro. Pero todo lo que tiene que ver con creatividad, resolución de problemas complejos, análisis crítico, gestión de personal, todos esos temas que son muchísimo más de competencias que le dicen blandas. A mí no me gusta mucho esa denominación de competencias blandas, yo las denominaría más como competencias transversales, son lo que se requiere fomentar en el sector educativo actualmente. Entonces, de hecho, si ven acá entre el 2015 y hoy en día el 2020, cómo ha venido avanzando el tema, por ejemplo, de la creatividad. En el 2015, la creatividad era la 10ª competencia más solicitada por el mercado laboral. Sin embargo, al día de hoy es la 3ª. Y yo me atrevería a decir que esta diapositiva tiene ya como un año y medio, un poquito más de hecho, ya el tema de creatividad está muy por arriba. Entonces, esas competencias son precisamente las que debemos venir mejorando y digamos, fomentando desde el sector educativo. Estas cifras son bastante dicientes, no me demoraré mucho en ellas. Sin embargo, hay un tema muy importante y eso es un reto del sector educativo. 65% de los estudiantes que están hoy en las escuelas, digamos en el K-12, que lo mencionan como el K-12, básicamente van a elaborar o van a practicar unos empleos que al día de hoy no existen. Entonces, ahí está un reto fundamental. ¿Cómo un docente va a poder enseñarle las competencias requeridas a un estudiante para un empleo que no sabemos cuál es, cuál va a ser? Sí lo tendrá, obviamente, porque se van a crear muchos empleos, como ahí lo dicen, 6.5 millones de empleos relacionados con la tecnología para el 2022 se van a crear, pero no sabemos específicamente en qué torno van a ser. Entonces, ¿qué tipos de competencias tenemos que mostrar? ¿Listo? Entonces, ahí hay mucha información, por ejemplo, de que 77%, digamos que ha venido subiendo en 77% la necesidad de competencias tecnológicas en las personas. O sea que la tecnología ya no es de los ingenieros, la tecnología ya no es únicamente de los científicos, la tecnología tiene que estar entre todos. Un abogado que no sepa de tecnología, pues se va a venir desactualizando muy rápidamente. Un comunicador, todas las carreras humanísticas tienen que venir utilizando y fomentando competencias digitales. Y esto es la base de lo que nosotros hemos venido trabajando desde Microsoft. Desde Microsoft llevamos más de 20 años trabajando exclusivamente con un área de educación. La única, digamos, vertical muy conformada de industria que tenemos es de educación. ¿Por qué? Porque sabemos que va a llegar a impactar todas las demás verticales de industria en el mundo. Entonces, ya voy a entrar muy al core de lo que hacemos nosotros desde Microsoft. Y ahí voy a retomar un poco también lo que decía Diego, el tema de inteligencia artificial y de analítica de datos en la educación es fundamental. Nosotros la hemos venido trabajando ya con muchas instituciones a nivel mundial y ya muchas en Colombia, donde, por ejemplo, es fundamental analizar en tiempo real el desempeño de los estudiantes. ¿Por qué? Porque si uno mira uno de los retos de las universidades, del higher education, ¿cuál es? Es el tema de retención. Muchos estudiantes están
saliendo de las universidades porque no le están viendo el valor en este momento. O están de pronto no encaminados en la carrera que les gusta o la carrera que les mueve. Y eso es un tema que a través de la inteligencia artificial estamos trabajando muy fuertes desde Microsoft. Entonces estamos identificando, por ejemplo, que un estudiante tiene más problemas en matemática en algunas secciones o en algunos elementos para que el docente tenga una alerta temprana de decir, ve, este estudiante en particular tiene un problema con tal punto. Entonces, hagamos un esfuerzo ahí. Más allá de eso, se está generando, por ejemplo, a través de Microsoft Teams, que ahorita voy a entrar un poquito más en detalles, paquetes de estudios personalizados para los estudiantes. Eso es una de las grandes ventajas de la virtualización, porque antes siempre hemos hablado de la educación personalizada, pero la educación personalizada es un reto. Cuando estamos en un anfiteatro, yo estudié en Francia con un anfiteatro de 400 personas. El docente no se puede parar a un estudiante a preguntarle cómo le fue, cómo le va, qué tipo de tema quisiera repasar. Sin embargo, a través de la virtualidad sí se puede hacer. Otros temas, por ejemplo, la analítica de datos, cómo optimizar recursos, por ejemplo, físicos, de infraestructura física en este momento, para retomar las clases presenciales. Entonces, cómo hacer modelos que permiten tener salones, no con 50 estudiantes, sino con 15 estudiantes, y poder rotarlo para unas metodologías blended, por ejemplo. Entonces, la inteligencia artificial y la analítica de datos están y han venido jugando un papel fundamental en la educación en estos últimos años en el mundo. Y quiero entrar un poquito a detalles de una plataforma que nosotros hemos venido desarrollando, que lleva 3 años realmente, se lanzó en el 2017, pero que se ha venido posicionando como una herramienta fundamental en el sector educativo. Creo que muchos de ustedes ya la conocen, muchos la están utilizando, y es Teams para la educación. Entonces, toda esa plataforma fue pensada no únicamente como un tema de tecnología, emular lo que pasa en un salón de clase. Lo que pasa, tengo unos problemas con el internet, parece, entonces espero que no me estén escuchando bien. Que permite emular lo que pasa en el salón de clase y lo que permite, digamos, fomentar las actividades pedagógicas de los docentes. Entonces, por ejemplo, desde la facultad, todo el tema de colaboración de clases, de research, de investigación colaborativa, de planeación de curso, todo se mantiene emulado en una plataforma. Todo el tema, digamos, de estudio de grupos entre estudiantes, todo el tema pasa mucho en Estados Unidos, todos los campus que tienen todo el tema de Dual Life, digamos, de actividades en los campuses para los estudiantes, todo centralizado en una plataforma, y todo el tema de staff, digamos, de gestión de proyectos, etcétera, todo está centralizado en un solo elemento, que es un hub de contenidos. Y ese hub de contenidos permite generar comunicación asertiva, desarrollar, digamos, competencias de comunicación asertiva, de project management, permite desarrollar competencias, digamos, de trabajo colaborativo, de trabajo en grupo y etcétera. Por eso empecé la presentación hablando de las competencias requeridas en el mercado, porque desde la educación tenemos que empezar a fomentarla. ¿Sí? No entraré muy en detalle, entonces, ya por cuestiones de tiempo, de cada uno de los elementos, pero como lo decía ahorita Diego y Rebeca, estarán mis datos al final de la presentación por si se quieren comunicar conmigo para darle, digamos, un poquito más de información. Y pues quiero aprovechar también el espacio para decirles, yo sé que ha venido habiendo una carrera entre muchas plataformas de tecnología en cuanto, digamos, a la colaboración en las clases. Microsoft ha venido trabajando muy de la mano con docentes, con miles de docentes a nivel mundial y miles de docentes en Colombia para entender las nuevas necesidades. Entonces, pues quiero hoy, y eso es una súper primicia, decirles que a partir del próximo mes ya tendremos a 50 personas en simultáneo en una llamada de Teams, por ejemplo. Ya tendremos breakout rooms para que los estudiantes puedan trabajar de forma colaborativa y en grupos y muchas otras funcionalidades nuevas que les puedo después compartir más a detalle. Otro tema muy importante, obviamente ahí le hice un enfoque muy grande en la educación superior, pero el tema de educación superior se tiene que venir trabajando desde la educación primaria y secundaria. Y para eso nosotros hemos venido trabajando muy de la mano con Minecraft.
yo creo que muchos de ustedes lo conocen, si tienen hijos, muy seguramente lo conocen. Es el segundo videojuego más famoso, digamos, en la historia de los videojuegos, los más descargados a nivel mundial, donde básicamente estamos a través del videojuego fomentando competencias STEM. ¿Por qué competencias STEM? Porque son la base de todas esas necesidades de transformación que estamos viendo a nivel mundial. Entonces, como les decía ahorita, que un abogado requiere tecnología, que un comunicador requiere tecnología, que un historiador requiere tecnología, y etcétera, desde muy temprana edad lo estamos haciendo. Por ejemplo, un proyecto que estamos haciendo en este momento desde Microsoft, nosotros nos aliamos con la Secretaría de Educación de Medellín y estamos formando a todos sus docentes, sus 11.600 docentes en la Secretaría de Educación, y ellos están impartiendo clases de STEM, de programación, de pensamiento computacional, de lógica de programación en estudiantes desde los 6 años. Y esto es para masificar esta gran brecha que estamos viendo en este momento. Entonces, adicionalmente, quiero reforzar el tema de lifelong learning que estábamos mencionando ahorita. Nosotros lo tenemos muy claro y por eso hemos desarrollado también plataformas de tecnología que permiten hacer y digamos, impulsar que se cierre esa brecha de conocimiento. Entonces, la primera, si ustedes no la conocen, después les los invito a que lo busquen en cualquier motor de búsqueda. Microsoft Learn. Microsoft Learn es una plataforma abierta, gratuita, que permite certificarse y aprender en tecnologías tipo inteligencia artificial, tipo cloud computing, tipo big data, y etcétera, en un ambiente de prueba, donde adicionalmente de tener un curso tradicional tipo MOOC, tenemos adicionalmente un sandbox donde tanto los docentes, los estudiantes y todos los interesados en esas tecnologías puedan utilizar la tecnología para poder hacer práctica la clase. Entonces, en este caso, por ejemplo, le doy un ejemplo. Hay un curso que se llama Azure Fundamentals, que es de Cloud Computing, donde cualquier persona puede aprender a hacer un desarrollo de una máquina virtual. Entonces, tiene el curso de 3 o 4 horas y después le damos acceso a la tecnología de Microsoft para que aprenda haciendo, ¿sí? Hay otras plataformas como Microsoft Imagine Academy, que son también unos cursos que son también gratuitos y que permiten a los docentes y estudiantes certificarse en las tecnologías de Microsoft, que son de las más solicitadas por el mercado laboral. De hecho, si uno mira en la diapositiva que teníamos ahorita, solo el 33% de las personas están cumpliendo con las necesidades tecnológicas que requieren las grandes empresas. Entonces, es un tema bastante revelador por la cual las personas tienen que llegar a certificarse sin importar sus carreras. Yo estudié administración y yo ya me certifiqué en temas de cloud computing, de big data, de inteligencia artificial, porque me ha tocado reinventarme para lo que estoy haciendo hoy en día. El tercer punto y el cuarto son realmente para educadores y permite que los educadores puedan fomentar competencias digitales para poder dictarlo en clase. Entonces, por ejemplo, competencias digitales para utilizar plataformas tecnológicas que permiten a estudiantes con discapacidad visual, por ejemplo, poder asistir a clases. Entonces, todo ese tema de tecnología lo que estamos fomentando entre los docentes. De hecho, en Colombia, en todo el periodo de que inició el COVID, más o menos de mediados de marzo hasta el día de hoy, hemos formado cerca de 150.000 docentes en el uso de tecnología para usarlas de clase. Y eso es, digamos, el objetivo nuestro de poder masificar esto, obviamente, además muy agnóstico de marca, pueden utilizar cualquier tipo de tecnología para poder traerlo a sus estudiantes, porque es la necesidad que tiene la economía. Y quiero aprovechar, yo creo que para cerrar el tiempo que tengo, ese sí que es una primicia, lo lanzó de hecho hace 45 minutos Satya Nadella a nivel mundial. Microsoft, LinkedIn y GitHub, que hace parte, digamos, del mismo grupo, nos hemos aliado, hemos hecho un proyecto masivo para formar a 25 millones de personas a nivel mundial para que se puedan, digamos, reinventar. Esa palabra la estoy terminando de odiar y yo creo que muchos de ustedes también, pero las personas que, por ejemplo, se han quedado sin empleo, las personas que tienen unas competencias que se consideran como de pronto obsoletas, pueden certificarse y entrenarse en las tecnologías
propuesta a través de LinkedIn, Microsoft y GitHub para poder conseguir nuevos empleos. Y obviamente también todo vinculado a LinkedIn para conseguir esos nuevos empleos. El impacto sería de 25 millones de personas. Eso lo vamos a aterrizar también muy fuertemente a Colombia y Latinoamérica. Para que ustedes pues puedan también, si conocen personas, pues lo puedan masificar, les puedan dar a conocer, porque realmente el impacto del COVID, como les mostré ahorita en el Economic Growth de LinkedIn, está teniendo, digamos, un gran impacto a nivel mundial y a nivel regional. Y finalmente, para cerrar, como les decía, Microsoft tiene una vertical muy configurada del tema de educación y es un tema que hacemos en toda Latinoamérica, de hecho, muy fuertemente. Ustedes, de hecho, si están en otros países, en Argentina, en Brasil, etcétera, se pueden comunicar conmigo y yo los pongo en contacto con digamos, los líderes de educación de cada uno de los países, donde nosotros hacemos un estudio de las instituciones educativas para apoyarlas de forma práctica en su transformación digital. Nosotros desarrollamos el Education Transformation Framework, que nos permite identificar cuáles son las brechas actuales y existentes de las instituciones educativas para que puedan fortalecerlas y puedan, digamos, hacer ese gran salto a una institución, digamos, transformada digitalmente. Estas son las 4 áreas, digamos, no entraré muy en detalle, un tema de leadership policy, que es donde, digamos, los líderes de las instituciones educativas pueden transformarse tecnológicamente para poder, digamos, aportarle más visión a la institución educativa. El tema de Modern Teaching and Learning, que es el docente. Creo que puede ser de las esferas más importantes de la estrategia porque el docente es el que va a fomentar, digamos, esa gran transformación, es el pilar de la transformación. Y los dos últimos, que son Intelligent Environment y Technology Blueprint, que son de las áreas de tecnología, que no hay que dejarlas de lado porque obviamente ellos son el pilar de esa transformación digital desde un punto de vista de habilitación tecnológica. Entonces, eso es mi gran invitación. Si ustedes ven la necesidad o necesitan apoyo en cuanto a identificar esas grandes líneas de transformación requeridas para poder, digamos, estar a la vanguardia de toda esa transformación de la educación superior, Microsoft está ahí, no únicamente desde una vista tecnológica, sino desde un punto de vista pedagógico y, digamos, muy enfocado al sector de educación. Entonces, pues les agradezco muchísimo por el tiempo. Una vez más, aquí les dejo mis datos. Me pueden contactar a través de LinkedIn o a través de Twitter. Y pues una vez más, Rebeca, equipo BEA y todos, muchísimas gracias por el espacio. Pues Mike, muchísimas gracias por tu presentación, muy pertinente, además muy aterrizada en lo que estábamos planteando como respuesta a la coyuntura COVID, que finalmente lo que hizo fue profundizar una crisis que ya venía, como tú lo has planteado y yo lo había dicho previamente, desde hace muchísimos años. Les reiteramos, a través de la herramienta de preguntas y respuestas podrán presentar sus inquietudes, que al cierre tendremos un espacio para que entre los 3 ponentes los podamos solucionar. Ahora, pues nos va a acompañar Francisco Forero de Coursera, quien está liderando todo el proyecto de Coursera en respuesta a la coyuntura del COVID. Francisco, somos todo oídos. Muchas gracias, Diego, y compañeros panelistas, asistentes. Mi nombre es Francisco Forero Bonel y yo lidero para Latinoamérica nuestra iniciativa de Coursera for Campus, que es una iniciativa que se ha lanzado desde hace ya casi un año, pero obviamente con el tema de COVID-19 pues hemos tenido unos aprendizajes que es lo que básicamente quiero compartirles hoy de cara al futuro de la educación superior. Y como decía Micael y Diego, aquí hay unos retos enormes. Voy a retomar en algunas partes de la presentación comentarios de ellos y voy a pasar rápidamente por algunos para no ser reiterativo, pero básicamente estos son como los 5 temas. Uno, ver el tema del impacto de COVID-19 en la educación superior. ¿Cuál ha sido esta iniciativa de respuesta desde nuestro lado y sobre todo qué hemos aprendido? Hablar un poco, reiterar un poco sobre el tema de las habilidades del futuro. Yo creo que esto sí es crucial para los estudiantes y para los cuerpos de profesores que obviamente deben atender estas tendencias y sobre todo la realidad de lo que está ocurriendo en la industria. Hablar brevemente sobre el ecosistema de aprendizaje de Coursera
y creo que el tiempo nos da para mencionar un caso de estudio que lo voy a traer a colación, no porque sea de Latinoamérica, sino porque su presencia hace similar el reto que han tenido en uno de los países europeos. Entonces, hablemos de lo primero, el impacto de COVID-19 en el trabajo y la educación superior. Estos datos provienen de UNESCO y es lo que ha pasado hacia junio. Si ustedes recuerdan, el gran anuncio que hizo UNESCO el 4 de marzo era cuando se comenzaba a sentir el impacto. Había 16 países con cierre total o parcial de campus en el mundo. Estando en junio, hoy los países con cierre total son 134. Eso representa mucho más del 50% del total de estudiantes matriculados y más de 1.12 billones, es decir, 1.120 millones de estudiantes afectados en todo el mundo. Estos datos ni siquiera son los de mayor impacto, porque si recuerdan, hacia mayo había casi 145 países con cierre total, pero de todas maneras es una afectación muy importante. Ahora, veamos un poco desde nuestro lado. Estos son datos que les voy a ofrecer desde nuestros tableros de control de marzo y abril, lo que ha ocurrido y cómo vemos la experiencia del crecimiento en términos de online learning. Si ven aquí, hacia abril, estos son los datos del último año, pero fíjense el crecimiento exponencial. En los últimos días, básicamente el crecimiento ha sido más del 600%. En Latinoamérica, en todos los dominios del conocimiento, para Coursera, agrupamos o reunimos los cursos, especializaciones, etcétera, en 11 dominios del conocimiento. Y ninguno de ellos, su crecimiento es inferior a 7x. Las matrículas o enrollments de nuevos estudiantes para Coursera ha crecido solo en este último mes o en el mes de abril 15x. Entonces, realmente, pues si bien es cierto que en la época pre-COVID el crecimiento era muy importante, pues COVID ha acelerado algo que quizás sea un cambio que de alguna manera se convierte en un cambio permanente para la educación superior. Entonces, esta iniciativa de respuesta de Coursera for Campus fue lanzada el 12 de marzo y de lo que se trata es de entregar acceso gratuito a todo el catálogo de cursos que hoy está compuesto por casi 4.000 cursos y 400 especializaciones o un poco más, y está abierto para todas las instituciones de educación superior en el mundo que hayan sido impactadas por COVID-19. En Latinoamérica eso equivale al 100% de los campus. ¿Cómo han respondido las universidades en general en el mundo? Aquí pueden ver un poco más de 33.000 preguntas de cuerpos de profesores o de cuerpos administrativos. Hemos lanzado casi 9.000 programas a la fecha y hemos tenido más de 1 millón de estudiantes matriculados en diferentes cursos. Pero más importante que esas cifras son estas de acá. ¿Cuáles son los cursos que la gente en el mundo está preferenciando? ¿En qué dominios? Y aquí claramente, y esto coincide con las exposiciones de Micael y Diego, Computer Science, Business, Data Science, obviamente constituyen el grueso de las matrículas en estas áreas del dominio, y aquí ven a la izquierda algunos cursos en particular. Esto pues es revelador en el sentido de entender hacia dónde la adquisición de este tipo de conocimientos impacta no solamente el deseo de aprendizaje, sino también tiene que ver con el mundo laboral, con la preparación de estos estudiantes y de estos aprendices para el mundo laboral. Entonces, hablando del mundo laboral, y esto lo tocó brevemente Micael, de los datos provenientes del Foro Económico Mundial. Esto es una investigación muy reciente del grupo McKinsey, que salió hace un par de meses, con respecto a cuáles son o cuál es la vulnerabilidad que tienen los trabajos dependiendo de su nivel de instrucción. Entonces, las burbujas rojas representan todos aquellos trabajos que no necesitan un grado de un bachelor's degree. Eso significa que aquí hay algunas actividades cuya vulnerabilidad, y a medida que nos movemos a la derecha en esta curva, se muestran cuáles son esos trabajos que no solamente
durante COVID, sino ya veníamos viendo una transformación y un impacto dadas las condiciones de automatización, machine learning, etcétera, que se ha hablado durante este foro. Y a medida que nos movemos en el color, hacia el color amarillo y hacia el color azul, vemos cuáles son esos trabajos que sí requieren esa mayor entrega de habilidades, esa mayor capacidad de tener ciertas habilidades y competencias y que obviamente no solamente lo hacen menos vulnerable en términos de pérdida de trabajo, sino que además pues tienen una remuneración mayor. Entonces, digamos que esto es una gráfica muy interesante para observar qué es lo que mueve hoy, no solamente el futuro de la educación, sino el futuro del trabajo post-COVID-19. Hoy, según el International Labour Organization, vemos más de 300 millones de trabajos en riesgo, dada esta condición. Entonces, de nuevo, sobre las habilidades que se requieren y las oportunidades que presenta post-COVID. Si ustedes ven aquí las de mayor crecimiento, no es sorprendente que todo lo que tiene que ver con data science, inteligencia artificial, son aquellas actividades o aquellas habilidades que realmente presentan mayor crecimiento y que a medida que nos movemos de nuevo aquí a la derecha hay muchas más oportunidades en el mundo laboral. Tampoco sorprende que la economía del cuidado sea una de las de mayor crecimiento, pues obviamente por toda la situación y la contingencia que se está presentando, pero esto yo sí creo que da un mapa muy claro de dónde son las oportunidades y sobre todo dónde la educación superior y las organizaciones de educación superior tienen que poner foco a la hora de entregar habilidades a sus estudiantes o a sus aprendices. Entonces, 6 tendencias que desde Coursera vemos importantes en la educación superior hacia el futuro. En primer lugar, no hay duda que este tema de los salones de clase mixtos, y mixto se refiere a la combinación de presencial y no presencial, es una realidad que veníamos discutiendo hace muchísimos años. Algunas organizaciones lo habían abrazado, lo vienen abrazando, algunas de hace unos años, otras un par de décadas con mucho éxito, pero hoy ya no es una pregunta de si sí o no mezclamos la educación online con el tema presencial, es una realidad y cada vez lo será más. En segundo lugar, es cuál es el valor que le vamos a asignar a los cursos online y a las credenciales. Y ahorita quiero retomar una de las transparencias. La ventaja de hacer estos seminarios online es que uno fácilmente se puede robar los slides de los panelistas anteriores y les quiero un poco retomando lo que mencionó Diego al principio, cuál es la importancia de tener esta mezcla aquí de cara a lo que se viene y a la necesidad de los estudiantes. Lo tercero es la presión en costos. Hemos visto a través de todo el globo, desde las mejores universidades del mundo, estudiantes de maestría de Harvard, en Latinoamérica, en Asia Pacífico, en Europa, haciendo presión sobre los costos de las matrículas. Por un lado, los estudiantes necesitan ver los retornos de su inversión y de su tiempo, 4 o 5 años invertidos en una facultad que no necesariamente les va a dar acceso al empleo como ellos lo visualizaron. Y por otro lado, el retorno de la inversión a las instituciones de educación superior. Es obviamente reconocido que las instituciones están haciendo un esfuerzo gigante en inversiones que si bien estaban planeadas en el tiempo, no estaba planeado para hacerlo en 2 o 3 o 4 meses. Entonces hay una presión de todo ese ecosistema por todo ese modelo de costos. En cuarto lugar, y reiterando, es cuál es la educación que me va a entregar la organización relevante para el trabajo. En estos días, hace un par de semanas, tal vez comentábamos con Diego una frase de la vicerrectora de una universidad pública en Colombia, en donde nos decía, yo creo que si los estudiantes no encuentran un trabajo digno después de pasar 5 años en nuestra universidad, deberían estar en capacidad de demandarnos. Yo creo que es una afirmación pues coloquial, pero muy diciente de quien en realidad entiende la obligación de la universidad de cara a sus estudiantes, mucho más allá de solamente una labor pedagógica, sino una labor que realmente cumpla con el propósito de empleabilidad. Lifelong learning, lo mencionó Micael con el ejemplo de su papá, claramente creo que no hay mucho que detenernos aquí. En lo que sí es importante tal vez hacer un poco de énfasis es cómo utilizamos la educación superior para que esos aprendizajes y esos cursos se utilicen de forma modular. No un profesor repitiendo y repitiendo cada vez más
su misma conferencia, sino cómo esa conferencia que ya trae un valor agregado puede insertarse de forma modular y apelable en todo el sistema de educación superior. Y no solamente dentro de su propia institución, sino más allá, cómo las otras entidades de educación superior pueden apalancar el conocimiento que haya sido creado en otro lado. Entonces, veamos un poco cómo hemos visto utilización de Coursera como un aliado en esa educación, y este es el slide al que hacía referencia que presentó Diego, simplemente para retraer un poco las condiciones de las que él nos hablaba, de esas nuevas escuelas de pensamiento con respecto a la utilización de educación superior. Entonces, veamos aquí brevemente algunas de las condiciones que esta iniciativa de Coursera para el campus trae. En primer lugar, es el contenido, acceso a contenido y credenciales. Esta parte de credenciales se vuelve muy importante porque hoy los estudiantes necesitan ir de forma instantánea a las empresas a desarrollar las habilidades que han adquirido en las universidades, pero necesita que alguien se las certifique adecuadamente, en este caso la universidad que le emite su título. Pero ¿qué pasa con esas habilidades que han adquirido vía otras avenidas de aprendizaje? Entonces, cuando Diego hablaba de colaboración entre otras organizaciones, para mí no solamente se refiere a otras organizaciones de educación superior, sino qué pasa con empresas que hoy generan calificaciones en otras áreas, Amazon, Microsoft, Facebook, Google, IBM, etcétera, que son competencias que hoy son perfectamente necesarias para desarrollar un trabajo adecuado en una empresa. Esas credenciales van a ser muy importantes para que una vez se adquieran, sean reconocidas por la empresa. Este punto es esencial para lograr factores de empleabilidad de cara a los retos del futuro. En segundo lugar, la iniciativa provee las herramientas de autoría privadas para que los profesores y los instructores puedan crear de forma gratuita cursos y proyectos prácticos para sus estudiantes. Esto se refiere a cómo desarrollar más allá de conferencias magistrales esos cursos, sino proyectos que aceleren el proceso de adquisición de competencias muy prácticas. ¿Qué es esto? Aprendizaje hands-on, proyectos guiados que ayuden en a la adquisición instantánea de esas prácticas con instructores de forma sincrónica o asincrónica, pero que entreguen o que aceleren la curva de aprendizaje. En cuarto lugar, las habilidades que están listas para el trabajo, pero que puedan ser monitoreadas y cuantificadas de alguna manera. Y para eso, la utilización de mapas de habilidades que están cruzados con las habilidades que requiere la empresa o las empresas, y un tablero de control que le garantice a las instituciones de educación superior un resultado continuo y no esperar al resultado final en donde sí o no adquirimos las habilidades que se pretendían como aprendices, sino qué está pasando durante ese proceso. ¿Cómo hacer para garantizar que desde la semana 1 estemos bien encaminados y estemos haciendo uso correcto del tiempo de nuestros aprendices? Y es el tema de empleabilidad, que he mencionado en un par de ocasiones, que está sumado también a cómo mejorar el porcentaje de admisiones en los programas de maestría o en los programas una vez la gente se gradúa. Entonces, el catálogo de cursos de Coursera hoy, y está aquí organizado, no los 11 campos del dominio, pero sí está un poco organizado en lo que hemos visto en esta etapa de COVID-19, qué es lo que más en Latinoamérica se está utilizando. El tema de aprendizaje de habilidades de negocio es un tema que en Latinoamérica los estudiantes, los aprendices, las empresas han considerado cruciales. El tema de tecnología en segundo lugar. Ciencia de datos, por obvias razones, el tema de salud, ciencias sociales y artes humanidades que vemos todo el tiempo explorando eso en Latinoamérica. Anecdóticamente, uno de los cursos más vistos por latinoamericanos es un curso de bienestar personal. Y el otro es un tema de COVID-19 que pues, es evidente las razones. Entonces, aquí mostrar un poco cómo son estas herramientas que permiten no solamente tener acceso al mejor contenido. Acceso al mejor contenido es obviamente indispensable. Los americanos siempre han dicho, content is king, no hay duda, el contenido y las credenciales son muy importantes, pero también es muy importante la metodología pedagógica. No es lo mismo
3 conferencias de Zoom y 2 videos de YouTube, ¿cierto? Para entenderlos como online learning, a tener una serie de exámenes, información estadística, metodología de aprendizaje, entendimiento de cómo es la absorción de conocimiento del cerebro humano. Por eso hoy sabemos, y parte de este aprendizaje es cuál es la longitud correcta de un video o de una conferencia magistral. ¿Son 3 minutos? ¿Son 5? ¿O es 1 hora como tendemos a hacer? Es muy conocido que después de 4 minutos o 5 minutos la capacidad de absorción del cerebro cambia hacia abajo, disminuye dramáticamente. Entonces, ¿cuál es el momento correcto de insertar exámenes? ¿Cuál es el momento correcto de insertar laboratorios? ¿Cuál es el análisis de datos correcto que debemos emplear para que realmente el tema de aprendizaje funcione? Y finalmente mostrarles este caso. Este caso lo traigo a colación, es de la Universidad de Szeged, porque se parece en muchas formas a lo que ocurre hoy, a los retos de las universidades en todos los continentes, pero en Latinoamérica en particular. Entonces, ¿cómo hoy Szeged está utilizando este tipo de herramientas para mejorar? De 4 formas. Lo primero es el número en donde hoy Coursera es considerado como la 6ª facultad en la universidad en términos de número de estudiantes. ¿Por qué lo están haciendo? Primero, porque le permite utilizar de mejor forma a sus profesores. Entonces hay profesores que obviamente física 1 y cálculo 1 no es la materia más sexy para dar, y además ellos tienen un talento muy superior para ser empleado de mejor forma por la institución. Entonces han reemplazado muchos de los cursos básicos en todos los programas, en todas las asignaturas, para lograr utilizar ese recurso de profesor mucho mejor y en otras áreas que además intelectualmente son más demandantes y más satisfactorias para el mismo. El mismo caso en la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, en el programa de Geología, Facultad de Minas, han reemplazado su curso de Sistemas de Información Geográfica, que tradicionalmente asignaban a uno o varios profesores para dar, por un curso de la Universidad de California Davis, que es reconocida por tener uno de los mejores cursos de sistemas de información geográfica en el planeta. Mientras tanto, académicamente le permiten al estudiante que traer la certificación de esa universidad va a ser validado o acreditado como el 25% de sus créditos académicos de ese programa en geología en particular. Entonces eso hace que, por un lado, el estudiante se quede con un credencial de una universidad reconocida y por otro lado hacer un mucho mejor uso del tiempo y recursos de los profesores. En segundo lugar, pues obviamente ampliar el currículum. Es imposible para cualquier universidad, por grande que sea, mantener la calidad en todos sus programas. Entonces, una de las utilizaciones es traer estos cursos y especializaciones de partners reconocidos en el mundo para aumentar la capilaridad en términos de cubrimiento académico. En cuarto lugar o tal vez en último lugar, ya mencioné el tema de profesores, es cómo hacemos para escalar el conocimiento que hay en la universidad y cómo utilizar herramientas de creación de contenido para no repetir y repetir estas conferencias, sino que los profesores puedan reutilizar este conocimiento y agregarlo en los mismos programas o en otros programas en el futuro. Esta es la forma en donde muchas de estas universidades, incluyendo la Universidad Nacional de Colombia, a muchas otras universidades, Argentina, México, están utilizando el programa para insertarlo dentro de sus programas académicos oficiales. Entonces, típicamente un semestre que va de julio a diciembre y de enero a diciembre, o de enero a junio, en donde se surten una serie de procesos que son comunes en todas las organizaciones, pero entonces hay 2 modalidades de incluir este tipo de aprendizaje. Por un lado, para otorgar créditos académicos y por otro lado, sin otorgar créditos académicos. Entonces, en el primer caso, 2 formas. Uno, lo que hemos hablado durante todo este tiempo es educación combinada o blended education, donde la universidad surte un curso presencial con sus respectivos exámenes o assessments a través de él, pero simultáneamente discurre un curso como el que les conté de Sistemas de Información Geográfica y que tiene una validación para créditos académicos. El estudiante tiene todo su semestre para terminarlo
con tal de que al final presente su certificación, y esta, en el caso de la Universidad Nacional de Colombia, es válido por el 25% de su materia total. El otro caso es el caso en donde estos cursos o especializaciones son utilizadas también para créditos académicos, pero sin necesidad de que discurra paralelamente un curso de la Organización de Educación Superior. Lo que sí es que algunas universidades, como en el caso de Argentina, cuya regulación exige que aunque sea un curso virtual, un curso no presencial, exige la necesidad de un examen presencial o sincrónico. Entonces, y normalmente este examen, y en algunos lugares de Asia Pacífico este modelo también se utiliza mucho, pero este examen no es para validar que se hayan adquirido aquí unos conocimientos y unas competencias, porque de por sí ya existen aquí esos mecanismos de evaluación, sino se utiliza como una avenida adicional, una autopista adicional para adquirir conocimiento, y esto lo hace muy interesante porque muchos de estos exámenes ocurren de forma presencial en grupo o sincrónica en grupo, en donde pues es el recoger una serie de conocimientos de forma individual, pero para un grupo extendido. Es una aproximación interesante y un caso de uso interesante que hemos visto allí. Y el otro tema es el caso de sin créditos académicos, en donde las universidades lo utilizan para aunar habilidades de diferentes órdenes de negocios, habilidades blandas, etcétera, o simplemente habilidades que la institución no tiene para ofrecer a su grupo de estudiantes o a sus profesores, y que las asignan a través de estos diferentes cursos y especializaciones que proveen los partners de Coursera. Típicamente hemos visto que un estudiante en un semestre tradicional puede ver entre 2 y 3 cursos. Lo que hemos visto durante COVID-19 es que estos números se duplican, o más que se duplican, casi se triplican, y un estudiante quiere adquirir esas competencias y esas certificaciones y dice, no, yo prefiero aumentar mi carga académica online de esta manera y terminar al final del semestre con 2 certificaciones de la Universidad de Yale, una universidad del TEC de Monterrey, y así sucesivamente. Entonces, en resumen, esto es lo que hemos visto, esto es la utilización que hemos visto de Coursera para transformar a las universidades. Ahorrar tiempo para profesores, el aumento de los índices de empleabilidad, que yo creo que de cara a lo que está ocurriendo en Latinoamérica y en el mundo, esto va a ser un tema crucial. No desconocer el tema de habilidades de los profesores. Que ahora que es crítico el tema de rankings globales, acaba de salir hace unas semanas el QS Ranking de nuevo para entregarle a los estudiantes cuáles son los diferentes rankings de las universidades en diferentes geografías. Estas alianzas se vuelven una forma de mejorar estos rankings, dado todo lo anterior, y mejorar su reputación en diferentes frentes. Y esto, que no es menos importante, es cómo reducimos los costos en todos los frentes. Y creo que con eso llegamos casi al final de los 20 minutos y entiendo, tenemos una sesión de preguntas y respuestas, Diego. Correcto, Francisco. Muchísimas gracias por el manejo del tiempo. Ahí nos toca juiciosos porque efectivamente, aquí estoy viendo, nos quedan más o menos unos 15, poco más de 15 minutos para poder responder una gran cantidad de inquietudes que han aparecido en la herramienta de preguntas y respuestas, y adicionalmente también he visto algunas en el chat que alcancé a pescar entre la varaunda de comentarios que allí hay. Francisco, voy a iniciar por ti. Los últimos serán los primeros. Es un par de preguntas que además tú ya tocaste tangencialmente durante tu presentación. Pues lo que hice también fue intentar agrupar las preguntas, inquietudes, como en grandes bloques. Hay uno bien interesante, y es de qué manera se puede manejar o se puede compatibilizar el modelo tradicional de institución de educación superior, y pues tú amablemente hiciste uso de los datos que también hemos conversado, que hemos estado trabajando. Ese modelo tradicional, Francisco, ¿cómo lo hacemos compatible con un modelo de microcertificaciones? ¿Sí se puede incorporar en el sistema de educación superior microcertificaciones, que de alguna manera lo mencionaste en tu presentación? Gracias, Diego. Sí, no quiero responder la pregunta desde el punto de vista de cuando tú dices poder
no quiero responder desde el punto de vista legal o regulaciones de los diferentes países, porque entiendo que hay diferentes regulaciones, pero la práctica a hoy y algunos meses después de estar utilizando la iniciativa de Coursera for Campus para algunas universidades, lo que nos dicen la respuesta a través de todas las geografías es definitivamente sí, por dos razones fundamentales. Una, las universidades consideran que realmente hay un valor agregado cuando llegan certificaciones o microcertificaciones, cuando tú los llamas. Yo no las llamaría exclusivamente microcertificaciones porque aquí también estamos hablando de certificaciones de especializaciones, entendido especialización no con la acepción de la educación superior en Latinoamérica, sino con la acepción de grupo de cursos, en donde realmente sí hay una demanda y una carga laboral importante, pero estas certificaciones, número uno, son válidas para hojas de vida de los aprendices y para los perfiles de redes sociales como LinkedIn. Pero el gran valor está en el reconocimiento de la industria. Entonces, digamos, una certificación que se requiere de cloud computing en alguna de las de alguno de los, digamos, mayores proponentes o empresas de liderazgo en este campo. Las empresas hoy saben que esas certificaciones hacen acreedor a la persona de una serie de conocimientos para ser utilizados de forma instantánea. Entonces, yo creo que aquí hay un valor muy importante. La casuística nos demuestra muy particularmente la Universidad Nacional de Colombia, que he mencionado en un par de ocasiones, pero la Universidad de Palermo en Argentina. Está haciendo exactamente el esfuerzo para contestar la pregunta que tú haces de forma práctica. ¿Cómo? Cumpliendo las regulaciones de la Autoridad de Educación en Argentina, que exige que haya una presencialidad de todas maneras para evaluar un conocimiento, pero que la certificación esté incluida dentro de un programa regular, sea de maestría o sea de pregrado. Entonces yo creo que no solamente la pregunta es si se puede, sino cómo realmente beneficia esto al aprendiz y cómo lo hacemos posible. Y entiendo que puede haber algunas situaciones de orden de legislación que le agreguen un poco de complejidad, pero yo creo que es perfectamente posible. México es otro caso muy interesante en donde lo están haciendo y no quiero expandirme más en la respuesta, pero Europa ya lo hace hoy con mucho éxito y curiosamente Asia-Pacífico, India es uno de los países líderes haciendo eso. La Universidad de Covenant en Nigeria acaba de lanzar la semana pasada el programa justamente con esa intención. Francisco, muchísimas gracias por esa precisión. Y sí, clarísimo, hay que tener cuidado con la parte reglamentaria en cada uno de nuestros países, pero desde el punto de vista tecnológico por un lado y curricular por otro, es perfectamente posible como tú lo dices. Diego, Una que ha sido reiterativa a lo largo de todo el evento, no sé si de pronto has tenido tiempo de mirar los chats, preguntan si las herramientas que tú mostraste desde la perspectiva Microsoft van a estar disponibles sin costo y de qué manera sería posible acceder a esta oferta que mencionaste de posibles cursos en la temática de transformación digital de la educación superior. Claro que sí, Diego. Gracias por la pregunta. De hecho, hago un paréntesis frente a lo que dijo Francisco hace unos segundos para complementar. Nosotros ya tenemos desde Microsoft unos proyectos y programas que estamos trabajando, por ejemplo, con el SENA, o que estamos trabajando con varias instituciones educativas de educación superior, donde de forma en este momento optativo están incluidos digamos, en los currículos de, por ejemplo, carreras de ingenierías, certificaciones de Microsoft a lo largo de la carrera. Es decir, por ejemplo, en cuarto semestre se va certificando en Excel para hacer ciencia de datos. En séptimo semestre, temas de inteligencia artificial con certificaciones de Microsoft incluidos en el currículo. Entonces, para responder, sí se está haciendo en Colombia. De hecho, se están haciendo en Argentina, si no estoy mal, y en Chile también, en Latinoamérica. Entonces, eso era para complementar un poquito lo que Francisco estuvo mencionando. Frente a la gratuidad de nuestras plataformas, de hecho, sí, es una excelente pregunta. Nosotros, pues primero, Teams para educación es gratuito. Tienen que saberlo. Cualquier institución educativa puede acceder a Microsoft Teams de forma gratuita. El único requisito que tiene es tener un dominio educativo.edu
A partir de ahí se puede hacer todo, digamos, el tema de aprovisionamiento de licencias y todo de forma gratuita. En cuanto a las plataformas de aprendizaje que les mostré, como Microsoft Learn, como Imagine Academy, como el Educator Community, todas las plataformas de contenido que tenemos, sí son gratuitas también, 100% ilimitadas, y esas plataformas permiten generar una acreditación. Entonces, también es una gran diferencia entre el concepto de acreditación y certificación. La acreditación es un badge donde dice, bueno, se adquirió, digamos, alguna competencia, pero la certificación obviamente llegaría a tener un costo adicional. Yo creo que es el modelo, digamos, de la gran mayoría de las plataformas de ese estilo. Pero, digamos, todas las plataformas que les mencioné ahorita son 100% gratuitas. Muchas gracias, Mike, por la precisión y además, pues obviamente, no solamente nosotros que estamos aquí presentes tenemos disponible este tipo de alternativas, sino que, pues, sino la totalidad, la gran mayoría de las entidades que están trabajando en apoyo a la educación, no solamente superior, sino en toda la línea, están ofertando estas opciones. Bueno, Francisco, vuelvo contigo. Y además lo hago porque en tu presentación presentaste un poco los resultados de ese cuadro de control que ustedes llevan de posibles beneficiarios que están aportando, que están aprovechando la plataforma de Coursera. Hay una pregunta que está bien interesante y es, oiga, pero esto suena solamente válido para las grandes instituciones. Francisco, ¿cuál ha sido la experiencia que tú has tenido manejando este proyecto de respuesta al COVID a lo largo y ancho del mundo? Uy, qué buena pregunta, Diego, porque para darte cifras, en Latinoamérica hemos tenido más de 950 universidades o instituciones de educación superior que solicitan el programa. Infortunadamente, pues no tenemos todos los recursos y el ancho de banda para dar servicio personalizado a cada una de las organizaciones, pero algo de notar de forma importante es que no solamente han sido las universidades de mayor reconocimiento, que de alguna manera ya tenían una conversación andando con respecto a este tema, sino algunas universidades que ven en este tipo de programas la mejor forma de hacer de alguna manera catch up con las instituciones de Tier 1 en el mundo. ¿Cómo hacemos para instantáneamente dar el mejor curso de Python del mundo? Es reconocida la Universidad de Michigan por ser uno de los mejores proveedores de curso de programación en Python. ¿Qué pasa si yo lo pudiera incorporar hoy como no solamente una institución universitaria de alta calidad, sino como un instituto tecnológico, por ejemplo? ¿Qué pasa con las instituciones regionales, con las universidades públicas regionales que obviamente no tienen acceso a los mayores recursos de educación superior en nuestros países? ¿Cómo hacer para que ellas puedan inmediatamente instalar un curso de negociación de Northwestern University? Entonces eso hace que estas universidades que no son Tier 1 involucren, y yo diría, esto es una apreciación que no está validada en datos, pero es la experiencia que hemos tenido. Ha habido más interés de hacer una apropiación inmediata por parte de estas organizaciones que ven un salto cuántico en incluir este tipo de educación para sus estudiantes. Y tú conoces bien varios casos, pero se repite a través de todas las geografías. Por eso no sorprende que la Universidad de Covenant en Nigeria haya sido una de las primeras en dar el salto en ese continente, porque ellos quieren convertirse, su ambición de los próximos 3 años es extraordinaria. Quieren convertirse en una de las mejores universidades en términos de empleabilidad y de skills para el trabajo. Entonces, han visto que esta es la forma de hacerlo. Involucrar de una vez a universidades como Stanford, como Yale, como la Católica de Chile, el TEC de Monterrey y muchísimas otras, 160 y tantos otras, que le permiten dar ese salto cuántico. Y no solamente universidades, sino, como digo, instituciones de educación tecnológica que obviamente pueden hacer uso inmediato de ese tipo de calificación. Perfecto, Francisco. Sí, efectivamente es perfectamente posible que instituciones pequeñas también accedan a esta plataforma. Mike, voy a hacerte una pregunta, no tanto por tu pertenencia a Microsoft, que también lo es relevante, sino por tu experiencia previa como asesor en temas de transformación digital para el gobierno colombiano.
¿cuál sería un trámite, 3 grandes pasos para iniciar un ejercicio de transformación digital? Ok, para la educación, pues de hecho es lo que hemos venido haciendo en este momento con Microsoft de una forma muy acelerada. Obviamente, pues yo creo que hay 2 pasos fundamentales, para no decirte los 3, pero obviamente va a haber muchos más. El primero, obviamente, es la habilitación tecnológica, ¿listo? Que las instituciones educativas tengan disponibilidad de alguna tecnología que les permiten hacer ese paso. Porque hablamos mucho del tema de transformación digital desde el punto de vista cultural, claro que sí, el tema cultural es fundamental. De hecho, si uno lo mira desde el punto de vista, ahí sí vuelvo a la empresa, desde Microsoft. Microsoft es una empresa que no nació en la nube, es una empresa que lleva cerca de 40 años, y si uno mira los 5 grandes, digamos, grandes compañías de tecnología, Microsoft es la única que no nació en la nube. Entonces, ese tema cultural es lo que hemos venido trabajando muy fuertemente adentro de la compañía. Entonces, lo primero obviamente es la habilitación tecnológica, que les digo que tengan habilitada una plataforma o algún tipo, que no sea única, o Microsoft, pues les recomendaría que sí fuera, pero no obligatoriamente ella. La segunda es el tema, el aspecto cultural que les mencionaba, entonces el tema de lifelong learning tiene que ser un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque la transformación digital no para ya. Cuando una institución educativa empieza a transformarse digitalmente, va a seguir avanzando y evolucionando de una forma más acelerada. Entonces, las personas de las organizaciones tienen que estar, digamos, en esa búsqueda de reinvención permanente, en esa búsqueda de actualización permanente, y eso es un tema muy cultural, porque es un tema que se autogestiona. Cuando uno mira, por ejemplo, lo de Francisco y Coursera, yo fui de los primeros, yo creo, en tener un curso de Coursera, porque dije, wow, eso es un tema impresionante hace ya bastantes años. Y las personas tienen que hacerlo de una forma autogestionable, tienen que tener la iniciativa de hacerlo. Entonces, eso es digamos, lo importante culturalmente. Y el tema, obviamente, de capacitación e información, algo que hemos venido haciendo mucho y apoyando desde Microsoft, esas competencias, a veces existe obviamente el aspecto de autoformación, pero los que sí tienen el conocimiento de forma de uso de tecnología, de forma pedagógica, tienen que apoyar. Entonces, hay instituciones obviamente como Microsoft, hay otras instituciones como Coursera, o también están esos grandes champions adentro de una institución que ya tienen ese conocimiento y que tengan la disposición de compartirlo. Yo creo que esos son los 3 elementos fundamentales para la transformación digital, donde la columna vertebral claramente va a ser la cultura que estamos hablando. Muchísimas gracias, Mike. Hay una serie de preguntas adicionales que estaban muy relacionadas con la que yo aquí intento englobar. De todas maneras, reiteramos, van a tener nuestros datos de contacto para poder interactuar con nosotros una vez finalicemos este ejercicio, que pues es relativamente corto. Yo voy a cerrar con una inquietud que es muy interesante, porque está asociada a qué es lo que va a pasar en aquellos lugares donde tenemos problemas de acceso o cobertura de Internet y no va a ser viable el aprovechamiento de ese tipo de tecnologías, y que además está muy relacionado con lo que reiterativamente hemos dicho, que es esto es, además de un problema tecnológico, un problema social, un problema cultural, un problema de personas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir donde no tenemos cobertura en Internet? En Latinoamérica, el último estudio que se hizo de readiness, de habilidad para poder hacer uso, aprovechar el uso de las tecnologías, fue del 2016 por parte del Foro Económico Mundial. Y allí era claro los grandes pasos que había hecho Latinoamérica para poder ampliar la cobertura con Internet a lo largo y ancho de los territorios. Claro, efectivamente hay mucho por hacer, pero es mucho lo que se ha logrado. Y pues la idea obviamente es incrementar esa cobertura, que también es cierto. El uso de la telefonía celular a todo lo largo y ancho del mundo, y en particular en nuestros países latinoamericanos, es casi del 100%. Y no solamente con teléfonos tradicionales, sino con la gran mayoría de los casos en teléfonos inteligentes que permitirían que los diseños curriculares que nosotros hagamos sean aplicables a través de ese tipo de tecnologías. ¿Es posible? Sí, es posible. Y lo importante es que tendremos que hacer diseños curriculares que permitan compatibilizar algo que también hemos mencionado los 3, ese blend learning. No solamente es la formación virtual,
muy buena herramienta, sino que también tiene que ver con esa habilidad para poder compatibilizar la presencialidad en el desarrollo de ciertas competencias que no son fáciles de implementar a través de la tecnología. Y por último, esto es un problema de índole social, es un problema humano, es un problema en donde la tecnología es un mediador. Y por eso la relevancia de poder cambiar el chip, la mentalidad, no solamente de nuestros estudiantes que tienen que acostumbrarse a lo que Mike ahorita estaba planteando de la autoformación, el hecho del compromiso personal para el mejoramiento de sus competencias individuales. Soy yo el responsable de mi proceso formativo. Tengo que cambiar el chip para ir hacia ese lado por parte de los estudiantes. Y por otro, los profesores tenemos que tener la habilidad para asumir responsablemente que lo que yo hago en la presencialidad no es lo mismo que yo tengo que hacer en la virtualidad. El éxito pasado no me asegura el éxito futuro y eso es un elemento clave. Tenemos que repensar todos los procesos que estamos realizando. Y en ese orden de ideas hay que hacer un ejercicio gigante en todos estos procesos de transformación digital de gestión del cambio. Porque muchos van a sentir que le estamos pisando los callos en el ejercicio que se realiza de transformación digital. Porque estamos cambiando lo que hacíamos previamente en la perspectiva de mejorarlo con una modalidad, con una tecnología, con una mediación, que lo que hace es incrementar la calidad por un lado y la cobertura por otro. Porque es que la educación virtual, erróneamente en Latinoamérica, tiene una percepción de bajo costo y por lo tanto de baja calidad. Eso es incorrecto. Porque es que la calidad se puede lograr y superar con plataformas digitales. De verdad que muchísimas gracias, Francisco y Mike, por acompañarnos en esta corta presentación y esperamos que los participantes puedan interactuar con nosotros a futuro. Rebeca, de verdad, reiteramos el agradecimiento desde la RADI para haber podido participar contigo en esta actividad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y también a todos los asistentes por venir y a escuchar estas muy buenas pláticas. Realmente supongo que Diego ya lo dijo todo, ¿no? Que tenemos que repensar qué significa enseñar, aprender, qué significa enseñar bajo esta transformación educativa y digital. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nada más les voy a compartir una última pantalla, una última diapositiva. Bien. Bueno, espero que a todos les haya gustado lo que escucharon hoy. Dentro de 24 horas aproximadamente tendremos esta grabación en línea junto con las diapositivas para que la puedan compartir con sus colegas. Y por favor, espero que también regresen para más de estos webinars. También algo más que queremos hacer de parte de la RIED es de buscar otros puntos de interés, puntos de experiencia como lo que hemos experimentado aquí. Si conocen a alguien, o si alguno de ustedes en la audiencia tiene algo bueno que compartir, inspiración, otros recursos, igual como escucharon hoy, por favor, contáctenos y nos encantará darles una plataforma para compartir sus experiencias. Además de eso, les quiero recordar a todos que también la OEA tiene un montón de recursos para docentes, para profesores. Tenemos algo que se llama el Portal Educativo de las Américas, que en este momento están tratando de proveer varios recursos para responder a la situación donde nos encontramos en cuarentena y en COVID. Así que por favor vayan ahí, búsquenlo y bueno, de verdad, muchísimas gracias a Diego, a Miquel y también a Francisco por venir a invertir tiempo en nosotros como comunidad, como región. Apreciamos mucho el trabajo y la experiencia que nos brindan. Y bueno, yo creo que con eso les digo a todos que tengan un muy buen día, que se mantengan sanos y salvos y pues, bueno, saludables por seguro. Muchísimas gracias. A ti, Rebeca, y a los Gracias. panelistas. Sí, Rebeca. Luego, gracias. Gracias a todos, que tengan una muy buena tarde. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Mica.